Como saben, ha sido un año donde estamos enfocando nuestro tema y nuestra predicación acerca de crear o de edificar familias virtuosas. Y llevamos en esta jornada ya 5 meses con un par de interrupciones para Easter, para la celebración de la resurrección, del Viernes Santo y demás, pero hemos estado en este proyecto que nos va a llevar hasta el mes de noviembre. Imagínense qué cosa espectacular. Creando, edificando familias virtuosas. Vamos a ir al capítulo 2 de Génesis, que si el Señor nos ayuda, para fines de mayo o a principios de junio terminamos con Génesis y entramos en el próximo nivel de nuestra conversación. Pero vamos al capítulo 2 de Génesis, versos 15 al 17. Lo leímos la última vez que estuve con ustedes. La semana pasada Víctor, el overseer Scott, trajo un mensaje un poco diferente. La semana anterior, un poco diferente, pero ahora vamos aquí a Génesis 2, 15 al 17. Y dice la palabra del Señor: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Oramos. Señor, te damos gracias por esta bendición. Te damos gracias por esta oportunidad. Permite que esta palabra haga sentido en nosotros y que, Señor, podamos ser fieles a la descripción de la misma. Gracias te damos por Jesús. En su nombre pedimos. Amén. La vez anterior que yo hablé acerca de Génesis 2, 15 al 17, hicimos referencia a la necesidad de que cuando Dios crea al hombre, lo crea con libre albedrío, y la historia del árbol tiene asociada con él el simbolismo del libre albedrío. Adán y Eva tenían la opción y la libertad de comer del árbol o de no comer del árbol. No vamos a enfocarnos en lo que necesariamente el árbol significa en términos de qué clase de fruto era, qué impacto tenía el fruto, qué pudo haber hecho con ellos, sino que entendemos que hubo un momento de desobediencia de parte de Adán y Eva, y ese momento de desobediencia trajo unas consecuencias a las vidas de ellos. Así que hablamos primero de ese proceso de que ellos tenían ese libre albedrío, esa libertad para tomar las acciones que tomaron. Buenas o malas, ellos tenían la libertad para tomar esas acciones. Esa misma libertad nosotros la tenemos hoy. Nosotros hoy podemos tomar acciones buenas o malas y Dios nos deja que las tomemos. Él no nos impide que las tomemos. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que hacemos como Adán y Eva, y después que tomamos una acción, cuando nos sale mal, queremos echarle la culpa a todo el mundo menos a nosotros mismos. Adán le echó la culpa a Eva. Eva le echó la culpa a la serpiente. Y a la serpiente no le importó quién tenía la culpa, porque lo que quería era seducirlos a ellos. Y nosotros a veces tomamos decisiones y en lugar de hacernos responsables por las decisiones, queremos echar la culpa hacia otro lado y no queremos aceptar que nuestras decisiones tienen consecuencias. Y ese es un problema que lo experimentamos en la vida constantemente. Pero antes de seguir a la segunda parte de este pasaje, que son 3 partes: libre albedrío, necesidad de una vida moral o de una acción moral, y la tercera parte que overseer, que Víctor, el presbítero Scott, va a bregar con ella la semana que viene, tiene que ver con el asunto de tomar responsabilidad o de ser responsable por esas acciones o las consecuencias que eso puede tener. Y algo que yo quiero comunicar con ustedes que yo creo es bien importante, y es esto: si nosotros no entendemos que Dios creó a los seres humanos
porque Él es bueno, nosotros no vamos nunca a poder reconocer la bondad de Dios ni tampoco la acción de Dios en nuestras vidas. Tenemos que entender que la razón que Dios crea es que Él es bueno. Todo lo que Dios ha hecho, desde el diseño del universo hasta el diseño de las relaciones humanas, proceden de su bondad. Proceden de que Él es bueno. Bueno, Dios es un Dios de gracia, decimos. Es un Dios de misericordia, un Dios de imparcialidad, es un Dios de amor, es un Dios que da dones, es un Dios del cual procede la vida. Inclusive el habernos dado a Cristo como un sacrificio para que nosotros no muramos, procede de la bondad de Dios. Dios no tenía que crearnos a nosotros porque Él necesitaba que alguien lo adulara, lo hiciera sentir mejor. Yo voy a crear para yo sentirme mejor. Yo voy a crear para que la gente se dé cuenta de cuán bueno soy yo. Así funcionamos nosotros. Nosotros damos una ofrenda para que nos vean que dimos una ofrenda. No siempre, no ustedes, acá estamos hablando de otra gente en otro sitio, obviamente. Nosotros hacemos favores para que nos paguen el favor. Los seres humanos hacemos acciones para que tenga alguna respuesta positiva a nosotros. Pero Dios no funciona de esa manera. Dios no necesitaba afecto. Dios no estaba hambriento por reconocimiento. Dios no necesitaba que alguien le dijera: qué buen trabajo hiciste, te vamos a dar una medalla o te vamos a dar un trofeo por el trabajo que hiciste. Dios no estaba buscando nada de eso. Cuando Dios crea, Él estaba creando porque Él quería dar de sí mismo. Quería compartir de sí mismo. Y sabemos que como Dios, siendo bueno, Él estaba satisfecho con sí mismo. Él tenía suficiente afecto dentro de la Trinidad, porque el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre en la Trinidad. Pero Dios, que es bueno, quería compartir su sabiduría eterna, la esencia de su vida y la abundancia de su reino con otras personas. Ya Él lo tenía todo. Padre, Hijo, Espíritu Santo lo tenían todo. Pero ellos querían compartirlo y Dios decide que lo va a compartir con nosotros. Él va a compartir la vida con nosotros. Tenemos vida. Sopló vida en nosotros. Él quería compartir la sabiduría que Él tiene con nosotros. Por eso nos dio una mente y una capacidad para decidir. Y ustedes se acuerdan que la tentación de Adán y Eva fue que si comían del árbol, ellos iban a ser, le decía la serpiente, como dioses, conociendo el bien y el mal. Y Dios mismo dice: ahora comieron, ahora son como nosotros que conocen el bien y el mal. En otras palabras, Dios estaba compartiendo su sabiduría con Adán y Eva. Y también comparte su reino. Las bendiciones que nosotros participamos. Todos los días, los colores que vemos. Todo eso es parte de la bondad de Dios. Así es como Dios funciona y trabaja con nosotros. Lo que Dios quería y deseaba o necesitaba en sí mismo era que Él quería expresar su bondad fuera de sí mismo, que es lo que siempre ocurre. Usted me puede decir a mí que usted es una persona muy buena, pero si usted nunca hace una acción que revela su bondad, nadie puede testificar de su bondad. Dios es bueno, pero hasta que Dios no hizo algo para revelar su bondad, nadie podía testificar de la bondad de Dios. El Señor realmente lo dice de esta manera. En Mateo 7, versículo 11, hablando de un tema similar, el Señor dice: pues si vosotros, siendo malos, hablando de nosotros, o sea que el Señor reconoce que nosotros somos malos. Usted debe de reconocer que usted es malo, que somos malos, que tenemos pecado, que estamos apartados de la bendición de Dios. De hecho, la mayor parte de la gente no quiere reconocer que son malos. La mayor parte de la gente creen y quieren decir que ellos son lo suficientemente buenos como para ganarse acceso al cielo. Pero lo que el Señor Jesucristo dice es: si vosotros, siendo malos,
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. En otras palabras, el Señor está haciendo aquí una comparación entre nosotros y Dios. Y Él dice que nosotros, aún siendo pecadores, todavía podemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Todavía podemos hacer cosas buenas por otra gente. Siendo pecadores y siendo malos, todavía tenemos suficiente bondad en nosotros para bendecir a otros. Imagínese Dios que no es malo, que es bueno, como Dios nos daría a nosotros todo lo que nosotros pedimos. En Lucas 6:45 el Señor dice algo similar. Y ahora hablando quizás del mismo Dios, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que está alojado en el centro de la persona, de lo que está alojado en el corazón de la persona, es como nosotros funcionamos, es como nosotros nos relacionamos, es como nosotros nos conectamos con las otras personas. Dios es bueno, y como Él es bueno, del buen tesoro de su corazón, Él va a sacar lo bueno y lo va a compartir con nosotros, porque Dios no puede funcionar de otra forma que no sea el del ser bueno, bondadoso y generoso. Como Dios no necesita cosas materiales, el único aspecto que Dios quería compartir con nosotros no era el mundo. Él crea el mundo porque necesitábamos un contexto, un lugar donde existir. Lo que Dios quería compartir con nosotros era su bondad, era su amor, era su misericordia. Era que nosotros tuviésemos una relación íntima con Él. Porque Dios no necesita dinero para comer. Él no necesita dinero para pagar la hipoteca. Él no necesita dinero para comprar ropa. Él no necesita dinero para comprar un carro. Dios no necesita nada de esas cosas. Lo único que Dios necesita, o en la forma que Dios funciona, es en una relación íntima en la Trinidad. Y Él dice, como yo soy bueno, va a revelar esa bondad, creándonos a nosotros con la capacidad de relacionarnos los unos con los otros. Les estoy diciendo esto por esta razón. De todas las cosas, esto es un secretito que lo pueden guardar por ahí. De todas las cosas que Dios hizo, el don más grande fue el darnos a nosotros la capacidad de amar a otra persona o a otras personas. La capacidad de experimentar lo que el amor significa. El amor sacrificial, el amor matrimonial, el amor filial entre hermanos, el amor de padre con hijo, de madre con hija, de padre con hija. Esa relación de intimidad que ocurre en la familia es el regalo más grande que Dios le ha dado a los seres humanos. Y a veces nosotros miramos toda la amalgama de la revelación de Dios y no podemos capturar cuál es el propósito principal para el cual Dios nos crea. Así que cuando el Señor se refiere a sus discípulos y les dice, ya no les llamaré siervos, sino amigos, Él estaba elevando la relación con sus discípulos a una intimidad nueva que un siervo no tiene con su Señor. Y nosotros hablamos que somos siervos del Señor y hablamos que Dios es el Señor. Pero la realidad de la vida es que la historia de la Biblia es la historia de un rey en relación con sus hijos e hijas. Este es un rey, padre, lo llamamos, que tiene hijos e hijas. Nosotros somos hijos e hijas de la familia real. Todavía no hemos heredado el reino en términos de su manifestación final. Pero lo que Dios quiere es que por toda eternidad nosotros estemos en una relación de intimidad espiritual y emocional con Él. Eso lo comenzamos ahora, en nuestra relación con Dios ahora, porque esto Dios lo desea. Pero aquí viene el proceso bien importante para nosotros. El Señor desea que nosotros tengamos esa relación espiritual y emocional con Él.
Pero para que nosotros aprendamos o experimentemos esa relación, Él establece la familia como el lugar donde esa relación de intimidad comienza a ocurrir. Y eso es bien importante. Eso es bien importante. Dios, que es bueno, quería compartir ese gran don con nosotros. Y ese gran don es que nosotros podamos darnos a otra persona. El Señor nos da el gran don de sí mismo. Él se entrega a sí mismo. Y ese darse a nosotros, ese entregarse a nosotros, es lo que hace a Dios ser el Dios bueno de amor. Por eso es que Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero Isaías dice que Jesús se hizo voluntario él mismo para venir. Quiere decir que Jesús se hace voluntario y Dios lo da, porque en las dos cosas está la bondad de Dios manifestada, en el voluntariamente darnos y ofrecernos a otra persona. Así fue como Dios lo hizo. Y la expectación que Dios tiene es que nosotros aprendamos a darnos a otra persona. Pero la forma en que nosotros lo vemos no es que yo quiero darme a otra persona en esa bondad del corazón, donde el amor de Dios se puede expresar en una relación íntima, espiritual y emocional, sino que lo que nosotros queremos hacer es que la otra persona se nos dé a nosotros. Yo no quiero darme a la persona, yo quiero que la otra persona se nos dé a nosotros. Nosotros deseamos que la otra persona se entregue a nosotros, que tú seas fiel conmigo, que tú seas el que me sirvas a mí, que tú seas el que te des a mí. En cuanto a mí, yo lo hago cuando pueda, cuando tenga la oportunidad. Pero en el matrimonio la idea es, o en la familia, la idea es que nos damos los unos a los otros sin necesidad de esperar una clase de recompensa. Y Dios tenía ese plan para nosotros. Yo espero que me estén entendiendo. Cuando nosotros encontramos a una persona en nuestras vidas que es buena con nosotros, nosotros debemos de agarrarnos de esa persona y no dejarlos ir. Cuando encontramos una persona que es buena, no debemos dejarlo ir o dejarla ir, porque esa persona se está dando sin expectativa de nada en particular de nosotros. Pero miren lo que sucede con muchas ocasiones. Lo que sucede en muchas ocasiones es que nosotros no solamente no apreciamos la bondad de otras personas, sino que en muchas ocasiones los empujamos de nuestras vidas. Los empujamos de nuestras vidas. Por eso es que el dicho dice, lo dice en Puerto Rico y quizá en otros lugares también, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y yo he oído tanta gente a través de los años decir, yo estuve casado o casada, o yo tuve un amigo o una amiga y por cuestiones de la vida lo abandoné, lo dejé, me separé y después que se fue me di cuenta la clase de valor que esa persona me traía a la vida mía. Pero ya se fueron. No estoy hablando aquí de personas tóxicas en su vida, hay personas tóxicas. No estoy hablando de personas tóxicas, estoy hablando de personas buenas, personas que le añaden valor a quien usted es. Y si una persona le añade valor a quien usted es, esa persona es alguien con el cual usted debe de tratar de mantenerse. Y si usted lo abandonó, debe de buscar la forma de reconciliarse. Y si se dio cuenta que dañó la relación, no lo haga de nuevo. No estoy hablando de cuestiones tóxicas otra vez, quiero hacer la aclaración. Si hay una persona tóxica en su vida, y usted tiene que saber distinguir la diferencia entre una persona tóxica y una persona buena. La persona buena añade valor a su vida. La persona tóxica le quita valor a su vida. La persona tóxica le disminuye a usted. La persona tóxica lo que hace es que lo separa a usted de otras personas buenas y lo separa a usted de una relación de intimidad con Dios. No estamos hablando de personas tóxicas. La persona tóxica tiene que arreglarse con Dios. La persona tóxica tiene que buscar la forma de dejar su toxicidad. La persona tóxica tiene que abandonar la poca vergüenza y empezar a buscar ser bueno. Porque el tóxico no merece la bondad del bueno, aunque el bueno quiera seguir siendo bueno con el tóxico. No sé si me entienden.
Es muy importante que diga esa frase porque a veces pensamos que, bueno, es como es mi familia, es mi esposo, es tóxico, es mi esposa, es tóxica, debo mantenerme en esa situación aunque me muera en ese proceso. Bueno, si usted quiere hacerlo, usted lo puede hacer. Pero la persona tóxica no le añade a usted ninguna clase de beneficio. Es en este contexto que Dios crea a Adán y Eva, varón y hembra, varón y mujer. En este contexto Dios crea a Adán y Eva en una relación complementaria donde ellos puedan experimentar la intimidad espiritual y emocional más profunda que se pueda experimentar. Por eso es que en el matrimonio, cuando Dios lo declara en términos de Adán y Eva, dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se convertirán en una sola carne. En esa relación, lo que está buscando el Señor para nosotros es una unidad de convertirnos en uno, de la misma forma que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son un Dios, tres personas en una esencia, son uno, y Dios quiere que nosotros compartamos y que experimentamos lo que significa esa unidad. Así que para que nosotros podamos tener esa conexión, en la esencia de Dios existe la conexión Padre y Espíritu Santo porque tiene la misma esencia. El hombre y la mujer fueron creados de la misma forma, la mujer del hombre, para que tengamos una conexión el uno con el otro. Miren lo que sucede. Dios añade la atracción física en el hombre-mujer como una motivación a buscar la unidad. No como el propósito final de la relación. Lo que ha sucedido a través de los años es que los hombres y las mujeres han abandonado a Dios, han abandonado ese sentido de intimidad espiritual y emocional y se han lanzado a buscar intimidad física solamente. Y a consecuencia de esa búsqueda de la intimidad física, lo que se han creado son heridas espirituales, abandonos, abusos, divorcios, un sinnúmero de problemas que lo que están haciendo es no solamente dañando a la pareja, sino dañando a los que están alrededor de ellos. Porque el enfoque se ha convertido en una relación física y esa relación física ha dañado a la gente porque han abandonado el propósito para el cual Dios los crea, que es una experiencia espiritual emocional. No sé si me están siguiendo. Así que les digo un secreto, que ya se lo he repetido, pero se lo voy a decir de esta manera. El propósito final y último de la creación de Dios fue porque Dios quería compartir la misma intimidad que existe en la Trinidad con nosotros. Dios nos miró y dijo, si ellos llegasen a entender el propósito de esa intimidad espiritual y emocional que existe entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lograsen vivir de esa manera, no solamente alcanzarán satisfacción, sino felicidad y tendrán una vida más segura con nosotros. Ese es Dios hablando, ese es Dios revelando. Pero escuchen esto que es bien importante. Cuando nosotros removemos el propósito de la intimidad de Dios, que es el intento o el deseo de Dios, nunca vamos a encontrar satisfacción y nunca vamos a poder entender el diseño de Dios para nosotros. Cuando Adán y Eva rompieron la relación con Dios, cuando ellos rompen la relación con Dios y se separan de Dios, en ese momento ellos se tornaron a buscar la intimidad en sus pasiones carnales. Este es el problema. Nosotros tenemos esa necesidad de intimidad espiritual y emocional. Esa necesidad es parte de quienes somos. Y si no tenemos esa intimidad con Dios y no la tenemos apropiadamente de acuerdo al diseño de Dios con hombre, mujer, familias, esa misma necesidad va a empujar a las personas a una intimidad física, movida por las pasiones sexuales.
Y el enemigo ha estado trabajando en este proceso por los últimos, ¿cuántos? 6.000 años, 7.000 años. Desde el principio. En su desesperación de Adán y Eva, y cuando digo Adán y Eva me refiero a todos los hombres y todas las mujeres del mundo. En la desesperación de Adán y Eva, de encontrar su necesidad más fundamental de intimidad, la gente se ha tornado a toda clase de conducta depravatoria que no logra alcanzar la intimidad ni con Dios ni con otras personas. Por eso es que el matrimonio y la familia son diseñadas de Dios con un propósito en particular. Yo sé que al principio les dije que estábamos hablando de moralidad. Les dije eso y ustedes están diciendo, ¿dónde está la moral de esto? Esta es la moral. Esta es la moral. La moral es que toda conducta que funciona de acuerdo al propósito de Dios y diseño de Dios es conducta moral. Toda conducta que funciona contraria al diseño y propósito de Dios es conducta inmoral. Es conducta que va en contra de lo que Dios ha establecido que es bueno para nosotros. Así que la moralidad es el actuar de acuerdo a la bondad de Dios. La inmoralidad es el actuar de acuerdo a las pasiones de la carne. Y nosotros a veces hablamos del pecado. ¿Y qué es el pecado? Bueno, el pecado es actuar en contra de el diseño de Dios. ¿Qué es el pecado? El pecado es actuar de acuerdo a las pasiones de la carne. ¿Qué es el pecado? El pecado es violar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Adán y Eva pecan en contra de Dios porque ellos rompen su comunión y confraternización con Dios. Y en lugar de reconciliarse con Dios, tratan de reconciliarse físicamente con otras personas. Y otra vez les digo, cuando hablo de Adán y Eva me refiero a todos los hombres a través de toda la historia. Porque nosotros hemos perdido el cómo conectarnos con Dios en una forma íntima, en una forma espiritual. Y el Señor quiere remediar ese problema y lo ha estado remediando a través de la historia, con nuestras acciones, con nuestra vida de la parte del Señor. Lo ha estado remediando y quiere que nosotros lo remediemos. Nosotros tenemos que recordar que Dios es un rey bueno y que ese rey bueno quiere compartir su reino con nosotros. Y cualquier cosa que viole la bondad de Dios en su diseño es pecado. Lo que pasa es que nosotros vemos el pecado siempre, o tenemos la tendencia de ver pecado como las prohibiciones, lo que Dios prohíbe que hagamos. No hagas esto, no hagas lo otro. Y en muchas ocasiones llegamos al legalismo porque todo lo diseñamos acerca de las prohibiciones. Y no nos damos cuenta que el pecado es vivir fuera del diseño y propósito de Dios. El pecado es una violación del diseño y propósito de Dios. Pero ¿cuál es el diseño y propósito de Dios? Que tengamos vida, que tengamos una relación íntima con el Señor, que tengamos paz con nuestros vecinos, con las personas a nuestro alrededor. Ese es el propósito y diseño de Dios. Y nosotros a veces perdemos de vista lo que Dios quiere para nuestras vidas porque estamos dejándonos llevar por nuestras pasiones. Así que le doy otro secretito. La razón que Dios rechaza a los pecadores es porque ellos han elegido funcionar contrario al propósito de Dios. Ellos han decidido funcionar contrario al propósito de Dios. Déjeme decirle, Dios no odia a la persona que se envuelve en relaciones que no son hombre-mujer. Dios no odia a esa gente. Sin embargo, Dios rechaza su conducta porque la conducta está contraria al diseño de Dios. No es porque Dios odia al individuo, es porque va contrario al diseño de Dios. Dios no odia a la persona que le roba al vecino,
Pero Dios odia la conducta porque le está robando el labor de las manos de la otra persona. Le está robando la dignidad de la otra persona. Dios no odia al asesino, pero Dios odia la acción del asesino que le quita la vida a otro, porque ese no es el diseño de Dios ni para él ni para el que muere. Y nosotros no sabemos a veces ver cómo es que esta conducta daña nuestra relación con Dios y daña nuestra relación con los demás y daña el cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Así que cualquier cosa que no funciona apropiadamente ya no sirve, ya no puede usarse, a menos que se pueda reparar. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han tenido en su casa, digamos, un utensilio que se le ha dañado? ¿Cuántos de ustedes han tenido en su casa una nevera o una estufa o un lavaplatos que se le ha dañado? Usted lo tienen y en el momento que se dañó, usted tiene dos opciones. Una, lo puede cambiar por uno nuevo, rechazar a ese, o tratar de repararlo. Y si no lo puede reparar, tiene que deshacerse de él, porque ya no tiene función en su casa. Cuando nosotros rechazamos a esa nevera que ya no funciona, cuando nos deshacemos de esa nevera que ya no funciona, nosotros estamos diciendo, ya no sirves. Es como decir, te odio, me estoy separando de ti, no puedo seguir funcionando contigo porque el diseño por el cual yo te compré ya no funciona. Si usted, por ejemplo, digamos que tiene un automóvil. ¿Cuántos de ustedes tienen automóviles? Algunos tienen automóviles, otros tienen scooters. Pero si usted tiene un automóvil, un scooter. ¿eh? El propósito de ese automóvil es que lo lleve a usted de aquí para allá, de punto A a punto B. Ese es el propósito de ese automóvil. Usted lo compra, ese automóvil, y por la mañana se levanta y cuando lo prende, están cantando salsa. Lo prendió y lo pone en la D de drive y empieza a cantar salsa. No se mueve, no hace nada. Usted lo compró para que lo llevara al trabajo. Puede que a usted le guste la salsa. Puede que a usted le guste bailar la salsa. Puede que usted tenga algunos cantantes favoritos de salsa. Pero si el carro no lo puede llevar a usted de su casa al trabajo y regresarlo, el cantar salsa todo el día no le va a ayudar a usted en nada. En ese momento, ese vehículo perdió la utilidad para la cual fue diseñado y creado. Y cuando ese vehículo pierde la utilidad para la cual fue diseñado o creado, usted tiene dos opciones. Se queda en su casa oyendo salsa todo el día y pierde el trabajo, o cambia el vehículo. Y Dios hace lo mismo. En el momento que una persona que tiene libre albedrío insiste en funcionar contrario al propósito de Dios, ahora tomó una decisión moral donde la persona resiste, donde la persona insiste en funcionar contrario a como Dios lo diseña. En ese momento la persona está funcionando inmoralmente porque va en contra de la bondad de Dios. Y en ese momento se convierte en una persona inútil para el reino de Dios. Dios no lo puede utilizar porque no puede guiar. Dios no lo puede utilizar porque no está lavando los platos. Dios no lo puede utilizar porque no está dando el fruto que debe de dar. Cuando viene el asunto de las familias, nosotros tenemos que entender ese proceso. Tenemos que entender que algunos de nosotros funcionamos en contra del don de Dios, del plan de Dios, del diseño de Dios para la familia. Somos egoístas en nuestras relaciones familiares. Y cuando somos egoístas en nuestras relaciones familiares, no estamos funcionando de acuerdo a esa relación familiar que debe de ser el darnos a la otra persona. Y en el darnos a otra persona no puede haber egoísmo. En el darse tiene que haber sinceridad, tiene que haber servicio, tiene que haber gratitud. No puede haber ese egoísmo para mí. Porque estamos funcionando en contra del propósito de Dios. Y cuando parejas funcionan en contra del propósito de Dios o en contra del diseño de Dios, lo que resultan es en divorcios, peleas,
tribulaciones, dificultades, porque cada cual quiere lo que quiere, porque lo quiere cuando lo quiere. No me importa lo que otra persona necesite o desee. Y a veces nosotros mismos introducimos toxicidad en nuestros matrimonios y nuestras relaciones porque insistimos que la otra persona acepte cosas de nosotros que son dañinas. Lo insistimos, lo demandamos. Y lo decimos de esta manera: si tú me quieres, haces esto, aquello o lo otro. Si me quieres, haces, en otras palabras, hay una condición acá, hay una manipulación, hay un control. Si me quieres, haces esto, aquello o lo otro. En otras palabras, si no haces esto, aquello o lo otro, es porque no me quieres. Y aunque la persona se esté dando a uno. Como uno de esos memes que aparece, o memes que aparecen por ahí en el internet. Que la esposa le dice a otra amiga: mi esposo me acaba de decir que después de 15 años de casado ya no me quiere más. Y el esposo dice: yo lo único que te dije fue que no podía seguir gastando dinero sin pedirme permiso. Y ella dice: pues eso es lo mismo. Introduciendo toxicidad en la relación. Es una broma, es un chiste y nos reímos. Pero esa toxicidad a veces lo que hace es que comienza a introducir división dentro del matrimonio, dentro de la familia. Eso es inmoral. Eso es inmoral. No inmoral porque hicimos algo malo que Dios no puede tolerar, sino inmoral porque rompimos o hemos roto el diseño y propósito que Dios tiene para esa pareja, para esa familia. Sí, el árbol en el centro del huerto del Edén tuvo un problema para nosotros. Dios crea a Adán y Eva, y cuando crea a Adán y Eva dice que los puso en el huerto para que cuidaran el huerto, para que administraran el huerto. Y después que los pone en el huerto, dice que ellos se van a unir y se van a convertir en uno. Se van a convertir en uno. Y esa pareja es creada por Dios para que ellos tuviesen una actitud de gratitud y de servicio. No de dominio y manipulación, no de control, sino de gratitud y servicio. Van a trabajar los dos por el huerto. Pero cuando participaron del árbol que está en el centro del huerto y conocieron la diferencia entre el bien y el mal, en ese momento estas dos personas rompieron y se desconectaron del propósito de Dios. Y al romper y desconectar del propósito de Dios, se tornaron egoístas, avaros, y comenzaron a sentir que ellos eran merecedores de la vida de la otra persona. Tú te tienes que dar a mí. Tú tienes que hacer lo que yo digo, cuando yo lo digo y porque yo lo digo. Tú tienes que funcionar de acuerdo a mis deseos, de acuerdo a mis necesidades. Y lo que hemos hecho fue que cuando comimos del árbol del bien y del mal, introducimos actitudes tóxicas que no provienen de Dios, sino que provienen de la serpiente. Y cada uno de nosotros debemos entender eso. Hay razones por las cuales Dios dice que tenemos libre albedrío. Son bien importantes esas razones. Y una de las razones es que tenemos la libertad completa y la habilidad de tomar decisiones sin interferencia de afuera. Por eso es que nosotros podemos tomar decisiones. Y cuando tomamos las decisiones, Dios no dice nada. Cuando Adán y Eva estaban alrededor del árbol pensando comer o no comer, Dios no les dijo nada. Porque ellos tenían la libertad de tomar esa decisión. Y la tomaron. Otra cosa que es importante para la cuestión del libre albedrío es que sin la capacidad de tomar decisiones libres, nosotros no podemos amar sacrificialmente, que es parte del proceso de Dios. Y finalmente, cuando hablamos de libre albedrío, estamos hablando de la capacidad de distinguir entre las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Pero entonces venimos a la cuestión de la moral, que venimos hablando de acuerdo al diseño de Dios para la familia, de acuerdo al diseño de Dios para el matrimonio. Y es que la conducta moral es la conducta donde nosotros tenemos la capacidad de actuar de acuerdo al carácter de Dios. En el mundo hoy muchas cosas se designan como inmorales y otras cosas como morales. Pero en el mundo de hoy las cosas que se designan como inmorales
la Biblia las designa como morales. Y las cosas que el mundo designa como morales, la Biblia las designa como inmorales. Por ejemplo, en el mundo de hoy el decir la verdad es un pecado. Pero en la Biblia el decir la verdad es esencial para la libertad humana. En el mundo de hoy, el vivir en relaciones que están fuera del matrimonio hombre-mujer es moral. La Biblia dice que eso es inmoral porque viola el diseño de Dios. No es porque esa gente merecen irse al infierno o dejarse ir al infierno, es que llegan a ser eventualmente como la lavadora de platos que no sirve. No podemos utilizarla. Dios no quiere en su casa en el cielo lavadoras de platos que no lavan platos, que no funcionan de acuerdo al diseño, que están fuera del diseño de Dios. Y no es que Dios odie la lavadora de platos, lo más seguro él tenía afinidad por la lavadora de platos, quería mantenerla, pero la lavadora de platos no sirve, no está haciendo el trabajo para el cual fue diseñada. Y eso es lo que sucede con el mundo hoy. El mundo hoy vive fuera del diseño de Dios, vive fuera del propósito de Dios y quiere ser aceptado de esa manera. Imagínense su carro en su casa tocando salsa mientras usted necesita ir para el trabajo y el carro insistir: tienes que quedarte conmigo porque yo estoy tocando de buena salsa, pues es que yo necesito que me lleves al trabajo. Y eso es lo que el mundo le dice a Dios hoy: tienes que aceptarme como soy, no como me diseñaste. Tienes que aceptarme como me comporto, no como tú esperas que yo funcione. Así es que el mundo está hablando hoy, demandando de Dios aceptación por algo que el mundo no puede hacer, que la gente no puede hacer. Yo no tengo ninguna obligación de quedarme en mi casa con una lavadora de platos que no lava platos. Ustedes entienden eso, ¿verdad? O sea, que eso no es controversial. Eso no es difícil de entender. Porque ustedes han desechado cosas que estaban rotas, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes han desechado cosas que estaban rotas? Todos hemos desechado cosas rotas. Usted está en su casa y se le cae una taza al piso y se hace 1000 pedazos. Usted lo que hace es que una escoba la barre, la pone en la basura y la bota. Usted no baja todos los pedazos y trata de pegarlos de nuevo, porque ya no funciona, ya no sirve. Entonces Dios nos mira de la misma manera y Él nos dice que nosotros tenemos que o entrar en el plan y el diseño de Dios o Él no nos puede utilizar. Tenemos que entrar en el plan y diseño de Dios o Él no puede funcionar con nosotros. Así que nosotros tenemos la libertad de actuar como querramos. Podemos comer del árbol. Tenemos la libertad de vivir como querramos y Dios nos deja. Pero no podemos al mismo tiempo decir: yo voy a comer del árbol y me voy a quedar en el huerto. Dios le dice: si comes del árbol, te tienes que ir del huerto. Si comes del árbol, no te puedes quedar en el huerto. Si comes del árbol, yo te voy a echar del huerto. No solamente tienes que irte, sino que yo te voy a sacar del huerto. Y eso es lo mismo que ocurre con la actitud de las personas hoy día. Las personas quieren funcionar en contra del diseño de Dios y al mismo tiempo quieren ser aceptados por Dios. Es un problema. Es un problema grave que no nos permite alcanzar la intimidad que decimos querer con Dios, tener con Dios, o la bendición que Dios quiere que tengamos en una intimidad con otras personas. Así que el bien moral es cuando nuestra conducta es congruente con el carácter y el diseño de Dios. Ese es el bien moral. Y el moral malo es cuando nuestra conducta viola el carácter y el diseño de Dios. Así que si usted no conoce cuál es el diseño de Dios, debe de averiguarlo. Y hemos estado hablando del diseño de Dios para la familia. Y cuando nosotros hablamos del diseño de Dios para la familia, estamos hablando de algo bien específico. Fíjense que en el texto, cuando se habla acerca de Adán y Eva, dice: y Adán conoció a su mujer. ¿Sabe que ellos estaban juntos hace tiempo? Y Adán la conocía porque Adán fue el que le puso nombre a ella. Esta será Eva. O sea, que ellos se conocían.
El conocer acá está hablando de una intimidad en la parte física, de una intimidad física. En la parte espiritual, de una intimidad espiritual que va más allá de lo que se aparece en el exterior. Adán conoce a Eva. En otras palabras, estuvieron físicamente envueltos. En una ocasión dice la Escritura que Felipe no conocía. El Señor le dice a Felipe, tú no conoces a Cristo, tú no me conoces, porque si tú me conocieras a mí, tú conocieras al Padre. Felipe dice, muéstranos al Padre, nos basta. Y el Señor dice, si me conocieras a mí, conocieras al Padre. Si me conoces a mí, tienes la intimidad misma que tiene con el Padre. Y ese conocimiento de una intimidad especial. Y en Adán y Eva, el Señor presenta esa intimidad. Mire lo que sucede, amados hermanos. El conocer uno al otro. En la Escritura nos dice que esa intimidad está limitada a la relación hombre-mujer. Esa intimidad de conocimiento está limitada ahí. Por eso es que el matrimonio y la familia fue lo primero que Dios crea. Fue lo primero que Dios crea después de poner la pareja en el huerto. Porque es ese dar, esa intimidad, lo que Dios quiere establecer para la pareja. Es ahí donde Dios quiere formar esa pareja para que riegue el carácter de Dios a través de todo el mundo. Hoy nos encontramos en el siglo XXI luchando y tratando de redescubrir lo que Dios reveló hace 6,000 años atrás o más. Así que conducta moral significa conocer en una forma íntima la diferencia entre lo bueno y lo malo y poder escoger lo bueno. Conducta inmoral significa conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo y poder escoger lo que es malo. El pecado es conocer las intenciones malas en nuestros corazones y decidir voluntariamente de hacerlas. Y el ser responsable delante de Dios requiere que entendamos que hay una autoridad superior a nosotros. En otras palabras, Dios nos diseña y Él espera que funcionemos de acuerdo al diseño. Cuando no funcionamos de acuerdo al diseño, Dios no nos puede utilizar. Usted compró su lavadora de platos y usted espera que su lavadora de platos lave los platos. Y cuando la lavadora de platos no lava los platos, usted no la puede utilizar. De la misma forma que usted tiene la autoridad para rechazar la lavadora de platos que no sirve, Dios tiene la autoridad para rechazar a los hombres y las mujeres que violan su diseño. Y ese es el pecado. Y esa es la inmoralidad que se ha introducido en el mundo y que ha roto tantas familias y dañado tantos hijos e hijas. Y nosotros queremos redescubrir el diseño de Dios para el matrimonio, para la familia y para la iglesia. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición de hoy. Y pedimos que podamos entender, comprender y podamos comenzar a diseñar nuestras vidas en una forma que sea agradable a ti, de acuerdo al diseño que tú nos diste. En lugar de estar haciendo excusas y pretensiones, que podamos entender tu diseño y vivir de acuerdo a tu propósito para nosotros. Gracias te damos por Jesús en este día. En su nombre pedimos. Aleluya, amén.